Se meten con el poder electoral, el poder judicial, el poder legislativo, con la Fuerza Armada, con las fuerzas policiales, se meten con un país entero. ¿Y qué esperan? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados? Atención, estas son las noticias más importantes de hoy. Noticia urgente. Hola amigos, ¿qué tal? Cordial saludo para todos nuestros seguidores de Latino TV Internacional. Hoy nuevamente llegamos a todos ustedes con la mejor información, titulares de actualidad precisa y las más resaltantes del mundo. Iniciaremos con un titular de Venezuela hoy. Eso es lo que está pasando en el mundo y usted tiene que saberlo. Comencemos. Guerra diplomática entre la Unión Europea y Venezuela mantiene tensión política. De inmediato comenzamos con esta ronda de información. Sanciones y expulsiones desatan una guerra diplomática entre la administración de Nicolás Maduro y la Unión Europea, pero esto se le suma a Estados Unidos, que va a seguir presionando. Continuamos con más noticias de Venezuela y el mundo. ¿Qué esperan? ¿Que le demos las gracias por agredirnos? No. Nosotros estábamos buscando el diálogo. La Unión Europea respondió a la expulsión del embajador en Venezuela, Isabel Brillante, declarando también persona no grata a la presente de Nicolás Maduro. En este bloque, Claudia Salermo radica en Bruselas. A través de un comunicado oficial, argumentaron que la acción de la administración de Nicolás Maduro es justificable y contraria al objetivo de la Unión Europea, desarrollar reelecciones y construir asociaciones en terceros países. El chavismo y quienes lo apoyan enfrentan una crisis diplomática en la que varios países continúan presionando a través de sanciones particulares y medidas como estas para que haya un cambio en Venezuela. Porque nosotros queremos tener las mejores relaciones con toda Europa, pero no podemos aceptar que nadie venga a ofender a Venezuela, a agredir a Venezuela, a sancionar a Venezuela. No lo vamos a aceptar. Sin ton ni son, de repente la Unión Europea le dio como un ataque de locura y agredió a Venezuela y estábamos tranquilos. Ah, porque ellos se creen la nueva potencia imperial del mundo, porque no se quieren quedar atrás. Ok amigos, antes de continuar con ese titular de última hora, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y compartas el video a familiares y amigos y también en tus redes sociales. Resulta, señoras y señores, que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, afirmó que la decisión de Caracas de expulsar a la embajadora de la Unión Europea aísla a Nicolás Maduro. Sin embargo, Estados Unidos declaró inadmisible el ingreso del diputado a la Asamblea Nacional chavista Javier Bertuzzi la semana pasada, Pues el también conocido como Pastor Bertuzzi. Oficial de lo que realmente sucedió el día martes en los Estados Unidos de Norteamérica. Asistí saliendo desde Valencia en vuelo comercial clase económica desde Valencia a Dominicana y luego volé al siguiente día, martes, a Miami desde Dominicana por una famosa línea aérea por American. Así que llegó al aeropuerto de Miami junto a su esposa e hijos y durante el proceso de aduana las autoridades decidieron negarle el acceso por sus vínculos con la administración del dictador Nicolás Maduro. Llegamos al counter de inmigración a las 5 más o menos de la tarde con mi familia y de una vez fui trasladado a un sector del aeropuerto donde nos tuvieron retenidos a mí y a mi familia. Regresaron a Venezuela por el aeropuerto Arturo Michelena por el estado Carabobo. Veamos el informe. En el caso de mi familia por 7 horas y en el caso mío hasta las 7:30 de la mañana del otro día. Y los funcionarios que hicieron este procedimiento pues estaban esperándome. Eso fue lo que me dijeron. También fui señalado por estos funcionarios o por un funcionario de estos dos funcionarios que hicieron todo el procedimiento. Ok, mis queridos amigos, y llegamos a la pregunta del día. ¿Qué piensa usted de esta medida que ha tomado Estados Unidos de no permitir la entrada del diputado chavista Javier Bertuzzi? Hagan sus excelentísimas opiniones en la zona de comentarios y recuerda, queridos seguidores de Latino TV Internacional, si te interesan nuestros contenidos, suscríbete ya, porque aquí te contamos todo. Como en primer lugar, una persona que estaba colaborando con el gobierno. En segundo lugar, estaba o me ubicaban qué tanto mal le ha hecho este grupo pequeño, digo, disminuido
de la oposición radical. Comparte toda la información de tu canal, Latino TV Internacional. Seguimos con noticias de Venezuela, hoy con este gran titular. Bueno, muy bien, de acuerdo a toda esa situación que viene ocurriendo en Venezuela en las últimas horas, Nicolás Maduro, en medio de su desespero, inhabilitó a 28 opositores para ejercer cargos públicos. Ok, mis queridos amigos, vamos a ver, miren lo que está sucediendo. Este señor Nicolás Maduro, en medio de su desespero en las últimas horas, tomó la decisión que afecta también al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Fue dictada por el dictador Nicolás Maduro en medio de su afán, en medio de su desespero, señores. Resulta que fue tomada por la Contraloría General de la República, órgano a cargo del control fiscal, pero en los hechos actúa en nombre del régimen chavista, es decir, que este órgano actúa 100% chavista. Por eso en las últimas horas Nicolás Maduro, en medio de su agonía, dictó estas nuevas leyes y lo va a hacer para con Juan Guaidó. Comparte toda la información de tu canal, Latino TV Internacional. Inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16726-086, por el periodo máximo establecido en la ley, en el decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se ordena a la Dirección de Declaración Jurada de Patrimonio de este órgano de control a que continúe el procedimiento de verificación patrimonial y de tramitar el procedimiento administrativo. Comparte toda la información de tu canal, Latino TV Internacional. De verdad que ser muy miserable para sacar de, no sé de dónde, ni siquiera lo sacaron, a un personaje designado por una institución que no existe, que no está en nuestra Constitución, que ya ni se reúne, no sé si se han dado cuenta. ¿Ustedes se dieron cuenta que esa cosa que inventaron hace 2 años ya ni se reúne? El pueblo venezolano se va a confundir con una falsa inhabilitación, con el cuento de que viajé por el mundo. Sí viajé por el mundo, sí me reciben, por cierto, diferente de ustedes. Resulta, señoras y señores, que este señor Nicolás Maduro se enteró de que Juan Guaidó y muchos militares de alto rango lo están siguiendo y por tal motivo decidió inhabilitar a Juan Guaidó. ¿Cómo les parece, mis queridos amigos? Ese señor Nicolás Maduro, todo lo que está haciendo. Sin embargo, Juan Guaidó está reclutando militares de alto rango, ofreciendo protección con el programa de testigo protegido de los Estados Unidos para que ellos puedan hablar todo lo que conocen sobre el dictador de Nicolás Maduro, sobre sus negocios ilícitos que hace con los grupos de las guerrillas colombianas y otras atrocidades. Y lo otro es pues con el tema de que en el momento de que ellos ingresen pues no vayan ellos a reaccionar. Por eso está hablando con Juan Guaidó, está reuniendo los altos mandos militares para que ellos ejerzan todo esto, y es una muy buena propuesta para ellos, ya que van a proteger toda su familia en caso de ser testigos protegidos. Entonces vamos a mirar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con esta decisión que tomó en las últimas horas Nicolás Maduro. Resulta que la Contraloría General de Venezuela inhabilitó este martes al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 diputados del Parlamento para ejercer cargos públicos por 15 años. Entonces miren, Nicolás Maduro cómo se toma las cosas a la ligera, sin tan siquiera pensar ni qué consecuencia puede traerle esa, ya que él quiere manejar el país a su antojo, sin ninguna consultoría, y por eso es que él va a tener su verdadero castigo. El procedimiento administrativo sancionatorio de multa previsto en el artículo 35 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción, en virtud de el ocultamiento de información detectada. El ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, y determinar quién ha sufragado los costos derivados del lujoso alojamiento, logística y banquetes, e informe a este máximo órgano de control fiscal. Entonces, por más de 15 años va a quedar Juan Guaidó y 27 diputados más del Parlamento inhabilitados tras la negativa de estos a presentar una declaración jurada de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores. Entonces, el Contralor venezolano Elvis Amoroso dijo en una locución transmitida por la televisión pública BTV que Juan Guaidó y los otros 27 inhabilitados, muchos de ellos colaboradores de Juan Guaidó, algo tiene que ocultar al negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.
Sabemos que esos personajes están involucrados en hechos corruptos, se han apoderado del dinero de todos los venezolanos, añadiendo el funcionario del régimen sin ofrecer detalles. Entonces, miren ustedes las cosas como están pasando. La cúpula de Nicolás Maduro son los que están llevando todo ese dinero de Venezuela a sus arcas y están haciendo lo que ellos quieren con el pueblo de Venezuela, y ahora quieren llamar corrupto a Juan Guaidó, y es decir que ellos son los que están acaparando ese dinero para lucro propio. Entonces, mis queridos amigos, de acuerdo a todo esto, es oportuno recordar el pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador que constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público. Entonces, Juan Guaidó, a quienes varios países reconocen como presidente de Venezuela, no reaccionó de manera inmediata a la noticia, pero se estima que la rechazará. Obviamente no va a dejar que le metan estas acusaciones, no. Entonces, de acuerdo a toda esa situación en que se está viviendo, mi querida familia, vamos a perpetuar los comentarios para que ustedes dejen sus opiniones. Recuerden suscribirse a ese canal de Noticias Internacionales Latino TV. La respuesta de Venezuela y de nuestro presidente ha sido política de altura, ha sido diplomacia, pero esa diplomacia y esa política de altura que ha asumido el gobierno bolivariano de Venezuela ante las pretensiones del gobierno de la República Cooperativa de Guyana tiene que estar respaldada por las armas de la República, por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Internacionales para que estén al tanto de lo que está pasando en el mundo con noticias de Venezuela hoy. Información de último minuto para que estén bien informados. Y muchísima atención, damas y caballeros, porque Nicolás Maduro enfrentará buques destructores por la disputa del Esequibo. Claro que sí, Padrino López ya ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recorrer aguas jurisdiccionales en pleno conflicto por el Esequibo con Guyana. Dijo que sus militares deben ir a la fachada atlántica y ordenar detener las actividades de las petroleras que allí están, y que además detendrán a todos los barcos e incautarán embarcaciones como lo hicieron hace semanas atrás con los buques pesqueros de Guyana y su tripulación. Así que muchísima atención, porque esto solo da una señal inequívoca: el régimen no va a obedecer las leyes internacionales y se disponen a recuperar el Esequibo, pero la respuesta será militar por parte de Estados Unidos, socio aliado de Guyana y con negocios en esa región. La administración de Nicolás Maduro reitera que rechaza la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la disputa por el Esequibo, de modo que al rechazar la participación de dicha corte, solo queda una alternativa, la cual se trataría de una operación militar. Venezuela rechaza la infame decisión de la Corte Internacional de Justicia, contraria al espíritu del Acuerdo de Ginebra de 1966. Al no reconocer la jurisdicción de la Corte, Maduro va a continuar deteniendo buques que están en el territorio marítimo que él ha llamado el Frente Atlántico. Estados Unidos prepara buques destructores para realizar cualquier acción militar si se pasan de la frontera marítima legal. Padrino López dijo que cuando lleguen a la fachada atlántica mandarán a detener las máquinas y se disponen a realizar lo dicho. Las acciones de patrullaje fueron ordenadas por Maduro tras un ejercicio militar que hizo Guyana con Estados Unidos en la zona fronteriza. El Estado como tal de los Estados Unidos de Norteamérica se ve representado en estas estructuras transnacionales. Ellos no dan la cara como Estado, sino que envían a sus empresas privadas, sus transnacionales, a hacer el trabajo del neocolonialismo. Ahora las fuerzas de Estados Unidos pretenden nuevamente hacer valer la jurisdicción y la frontera marítima tal y como lo estipula la ley internacional. Ya eso lo habían hecho en varios buques destructores. Ya antes han pasado muy cerca de las costas venezolanas, solamente para que se den cuenta que esa área no le pertenece a Venezuela. Acción que volverán a hacer de modo que si se encuentran buques militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esa área, podríamos estar viendo un conflicto militar entre quizás varios países, porque podría estar Colombia, Guyana, Estados Unidos e incluso hasta Canadá. La Corte Internacional de Justicia parece que no va a resolver la controversia porque Nicolás Maduro no acepta su jurisdicción, así que a Guyana no le queda otra opción que defender su territorio junto a los Estados Unidos. Señoras y señores, continuamos con más información y presten atención a eso, porque podríamos estar presenciando en las próximas horas algún tipo de acción militar, sobre todo ahora que la administración de Biden ha dicho que no le tendrán más paciencia a Nicolás Maduro. Sin embargo, nos gustaría que ustedes nos dejen sus opiniones, las cuales son muy importantes para nosotros, así que les invitamos a que nos las hagan saber en la sección de comentarios. Y vamos a continuar con más información. Atención a esto, damas y caballeros, porque el gobierno de Biden pide aumentar la presión contra Maduro. Así es, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, dijo
Creemos que Maduro es un dictador, que Maduro es corrupto y responsable del sufrimiento de su gente. Así como lo acaban de escuchar, el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Ned Price, ratificó el compromiso del gobierno de Joe Biden para ejercer toda la presión posible para que Nicolás Maduro salga del poder y se restablezca la democracia en Venezuela. Nicolás Maduro is a dictator. There is no doubt about that, and media censorship is a hallmark. The overriding goal of the Biden-Harris administration is to support a peaceful democratic transition in Venezuela through free and fair presidential and parliamentary elections, and to help the Venezuelan people rebuild their lives. Creemos que Maduro es un dictador, que Maduro es corrupto, que Maduro es responsable del sufrimiento de su pueblo, y seguiremos apoyando las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Así lo declaró el funcionario del Departamento de Estado, informó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela. Price repudió que el régimen haya expulsado a la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante Pedrosa. El régimen de Maduro ha quitado a uno de los campeones internacionales que defienden la democracia y derechos humanos del pueblo venezolano. Esta acción solo aislará aún más al régimen de Maduro y el mundo permanece unido para pedir un retorno a la democracia en Venezuela, afirmó. De igual forma, el funcionario estadounidense indicó que esta acción contra la embajadora de la Unión Europea en Venezuela es una represalia por las sanciones impuestas por el bloque europeo a 19 personas vinculadas a la dictadura de Maduro y a su fraude electoral del pasado 6 de diciembre. Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios en la comunidad internacional, que incluye, por supuesto, Europa, pero que también incluye socios en este hemisferio para promover la rendición de cuentas por estos abusos de derechos humanos, acotó. Price agregó: hemos visto que los abusos contra los derechos humanos continúan aumentando en manos de Maduro y sus aliados. Han utilizado la violencia para mantener el control y socavar aún más la democracia. Y el resultado es que millones de venezolanos están sufriendo como consecuencia, aseveró. La administración Biden pidió a la comunidad internacional que se fortalezca la coordinación para reconstruir la presión multilateral, que pueden incluir sanciones colectivas contra los responsables de la corrupción y los abusos de los derechos humanos en Venezuela. Creemos firmemente que la acción coordinada con nuestros aliados y socios en este hemisferio, en Europa y en otros lugares, es crucial para apoyar al pueblo venezolano en su trabajo para construir el futuro democrático que tanto se merece, concluyó. Estados Unidos ha calificado al régimen de Maduro como una dictadura culpable de la crisis que sufre el país y solo reconoce como presidente al líder opositor Juan Guaidó. Y así vamos a continuar con más información, noticias de lo que está pasando en el mundo, noticias de Venezuela. Hoy, atención a esto, porque la Unión Europea no descartó imponer nuevas medidas contra el régimen de Nicolás Maduro tras la expulsión de su embajadora ante Venezuela. El bloque y sus estados miembros se reservan el derecho a considerarlo, dijo al respecto la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Masrali. La Unión Europea no descartó adoptar nuevas medidas contra Venezuela a la espera que se consume el ultimátum que el régimen de Nicolás Maduro dio recientemente a la embajadora europea en Caracas, Isabel Brillante, para que abandone el país. La Unión Europea y sus estados miembros se reservan el derecho a considerar cualquier otra medida apropiada, dijo hace poco la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Nabila Masrali. La tensión entre la Unión Europea y Venezuela aumentó cuando el bloque supranacional aprobó nuevas sanciones a 19 altos funcionarios del régimen, dando un paso más a su rechazo mostrado hasta ahora contra las elecciones del 6 de diciembre y la constitución de la nueva Asamblea Nacional, que Bruselas no reconoce al considerar que esos comicios no cumplieron con los estándares democráticos. La lista de sancionados incluye a magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, los máximos dirigentes del Consejo Nacional Electoral y diputados de la Asamblea Nacional controlada por la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta ahora la Unión Europea se había limitado a mostrar públicamente su condena a esas elecciones y a la Asamblea Nacional y pedir diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición para poder celebrar unos nuevos comicios en la que también participan los líderes contrarios al chavismo. La reacción en Caracas llegó en estos días declarando persona non grata a Brillante y dándole un plazo de 72 horas para que abandonara el país. Y Bruselas reaccionó al día siguiente emulando la decisión, declarando también persona non grata a la jefa de la misión de Venezuela ante la Unión Europea, Claudia Salerno. No obstante, esto no implica su expulsión del territorio comunitario, porque Salerno es también la embajadora de Venezuela ante Bélgica y Luxemburgo. También les contamos que la Unión Europea, que pidió al régimen de Maduro que revierta su decisión, cree que expulsar a la embajadora europea en Caracas solo conducirá
llevará a un mayor aislamiento internacional de Venezuela. Ese mensaje ha recibido el respaldo de la nueva administración de Estados Unidos, presidida por Joe Biden, que recientemente publicó un comunicado en la misma dirección, justo en un momento en que Europa y la comunidad internacional están a la espera de ver la postura que el nuevo gobierno de Washington toma respecto a Venezuela. Todo lo contrario que ha hecho el gobierno de Rusia, que acusó a los 27 de torpedear constantemente el diálogo con Venezuela, abriendo así un nuevo frente en la crisis que se ha agravado entre Bruselas y el Kremlin tras el viaje a Moscú del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Tras ese viaje, la Unión Europea ha decidido estrenar su nuevo régimen de sanciones por las violaciones contra los derechos humanos en respuesta a la condena contra el opositor Alexei Navalny contra unas medidas que pedirán aprobarse la próxima semana. Y atención a esto, damas y caballeros, porque Masrali dijo: Venezuela solo superará su crisis actual a través de la negociación y el diálogo, con el que la Unión Europea está completamente comprometida, pero esta decisión lo socava directamente. Sí, señoras y señores, mucha atención a esto, es información de último minuto de lo que pasa en Venezuela hoy. La crisis con Venezuela llega con la Unión Europea dividida sobre cuál debe ser la estrategia a seguir para lograr convencer a Maduro para que convoque nuevas elecciones. El apoyo inicial al líder opositor Juan Guaidó ha fracasado y los 27 se limitan ahora a reconocerle como un actor importante más entre los contrarios al chavismo, con el que hay que dialogar pero sin tratarle ya como presidente interino.